Buenos días, bienvenidos a la quinta sesión del Seminario Permanente Agua y Cultura eh, del 2021. Es la última sesión que vamos a tener en el año y como es la dinámica tradicional, vamos a tener dos presentaciones. La primera a cargo de Ricardo Víctor López Mera y de Roberto Romero del IMTA, y la segunda de Antonino García García de la Universidad Autónoma de Chapingo en la sede San Cristóbal de las Casas. Entonces, creo que ya se está haciendo tradición, Antonino, de que tú cierras la sesión, la última sesión del año. Me parece que también así fue el año pasado. Bueno, Es, es por la entonces, Navidad. sí, entonces vamos a iniciar con la primer presentación. Este, Ricardo y Roberto nos van a presentar un trabajo cuyo título es Casi casi un madrigal de Lelutiers. Es un Así título muy es. largo. Retos comunitarios en la implementación de acciones para el acceso al agua en 9 localidades de Tamaulipas, desde la visión técnica a la visión comunitaria, expectativas, experiencias y resultados. Entonces es un título bastante largo, pero en la Sí. presentación no van a tener tanto tiempo, tienen media hora para hacer la presentación y media hora después para preguntas y comentarios de los asistentes. Entonces, adelante Roberto, adelante Ricardo. Bienvenidos una vez más al seminario. Pues gracias, Daniel, nuevamente por este espacio para poder platicar una experiencia más, sobre todo en la cuestión de las comunidades rurales, ¿no? Y las problemáticas que se presentan y esta discusión siempre entre lo social y lo técnico, ¿no? Que no termina muchas veces por compaginar y es una de repente de los grandes retos, no tanto en el tema comunitario, ¿no? Sino cómo ponerse de acuerdo muchas veces entre estas dos partes como agentes externos a la comunidad. Entonces vamos por ahí un poco y el trabajo que se presentó, que realmente fue no como proyecto, fue una colaboración. Ahorita voy a poner ya en pantalla la presentación. Fue ahí va, mejor de una vez, para que la empiecen a ver. Un segundo. ¿Se ve? No, ya empieza. ¿Todavía no? A ver. Ya. Ahí está. Ya se ve, yo no veo nada en mi pantalla. Está negra la cosa. Se ve la A pantalla ver, verde, Ricardo. Yo déjenme aquí la checar, veo negra. dejo de compartir y... Sí, bueno, perdón, un momento más, nuevamente. ¿Se ve? Ahí está, perfecto. ¿Sí? Sí, O déjenme a mí poner... Bueno, no sé, pero yo no la veo, entonces, Ya está, yo no la veo la Ricardo. mía, entonces... Ya está la Sí, carátula. ok, perfecto, entonces, denme un segundo, ok. Un segundito, perdón, estas cosas luego de la tecnología y la computadora que luego no da de sí, entonces, ok. Bueno, como les comentaba hace un momento antes de este pequeño desaguisado con la presentación, el título, como dice Daniel, es muy largo, ¿no? Pero a lo mejor lo tuvimos que haber aportado, ¿no? Bueno, pero empecé a penales. Este es el contenido, que es el tema de la gestión comunitaria, la caracterización obviamente de las nueve comunidades y la intervención y cómo fue el proceso, ¿no? De la implementación de acciones para mejorar el abastecimiento de agua en estas nueve comunidades a lo largo del estado de Tamaulipas y los resultados que se lograron, si tuvieron éxito o no, estas colaboraciones interinstitucionales, así como la participación de la misma comunidad para poder llevar a cabo las mismas, ¿no? Ok. Como les comentaba unos segundos, la colaboración interinstitucional fue entre tres instituciones, ¿no? Bienestar de Tamaulipas,
con agua de Tamaulipas y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua fueron dos subcoordinaciones, ¿no? La de calidad del agua y nosotros entramos en una segunda instancia para generar toda esta sinergia entre las instituciones, la comunidad y las propuestas que pudieran llevarse a cabo dentro de cada una de las mismas, ¿no? Se llevó a cabo un programa piloto, le denominaron El Agua es Nuestra, en donde obviamente sería, digamos, un poco, no transferir, pero darles también responsabilidad a las comunidades para que ellos también pudieran decidir, ¿no? ¿Cuáles serían las mejores opciones? Siempre y cuando con la asesoría, con la colaboración, con el intercambio de información de las características propias de la comunidad, los tipos de abastecimiento, todas estas situaciones que creo que todos conocemos cuando hemos visitado o hemos hecho trabajo de campo en las comunidades, ¿no? El objetivo en general era mejorar las condiciones de abastecimiento de agua en las 9 comunidades en Tamaulipas, y el financiamiento fue de la siguiente manera. Fue un crédito a la palabra, donde no tenían la única manera de comprobar o la facilidad para comprobar era a través de fotografías, facturas, notas, que dieran cuenta de que realmente fue un trabajo en coordinación comunitaria que tuviera como beneficio general, obviamente, acciones, infraestructura hídrica que fueran beneficio de la comunidad para el abastecimiento de agua, ¿no? Esa fue como la condición principal. Los apoyos que reciban de acuerdo al padrón que registraron es que todo ese dinero sería una bolsa grande para poder mejorar algún aspecto del abastecimiento de agua y tengan mejor condiciones o mejor calidad de vida. Obviamente, otro de los requisitos, digamos, fue la participación comunitaria, como les comentaba, ¿no? Es siempre y cuando con la asesoría, con la colaboración, con este intercambio de información que fuera necesario para que ellos pudieran decidir mejor en qué se emplearía todo el dinero que hubiesen recibido, ¿no? Ahí en el aspecto financiero, más adelante, entraré algunos detalles que fue, digamos, una de las causas que generaron alguna especie de problemática entre los mismos miembros de algunas comunidades, ¿no? Aquí viene, bueno, el primer tema, que es la gestión comunitaria del agua. Le cedo la palabra en estos momentos a Roberto Romero. Por favor, Robert. Gracias. Sí, buenos días a todos. Gracias, Daniel, por invitarnos nuevamente. Igual que el año pasado, cerramos con Antonino. Pero bueno, yo les voy a comentar un poco el aspecto teórico, el tema de la gestión comunitaria del agua, que es el marco en el cual queremos explicar esta experiencia que les va a comentar más adelante Ricardo. Quiero comentar también que estas ideas que voy a exponer no son mías estrictamente. Estamos trabajando en la subcoordinación de participación social en un proyecto sobre este tema donde están participando varios integrantes del área, ¿no? Y bueno, decir que la gestión comunitaria del agua es relativamente nueva como concepto. Apenas hace pocos años que empiezan a mencionarse en la literatura de las ciencias sociales. Aún no hay un concepto consensado que permita entender a cabalidad en qué consiste este concepto. Sin embargo, existen ya múltiples definiciones y ahora quiero destacar dos de ellas que me parecen importantes para entender este tema, ¿no? La primera es que la definen como la forma tradicional de uso, aprovechamiento y administración local del agua a pequeña escala, que regularmente se practica en comunidades indígenas, campesinas y rurales, donde son los propios habitantes quienes se encargan del manejo de sistemas comunitarios de agua construidos y operados por ellos mismos. Aquí vemos cómo este concepto se remite a comunidades pequeñas y generalmente se remite al ámbito rural o periurbano. Y una segunda concepción es la que dice que la gestión comunitaria es un estilo de vida que se relaciona con el involucramiento de las y los miembros de una comunidad en el logro de sus aspiraciones de manera colectiva. En ellos practican prácticas como la reciprocidad, el bien común y el servicio. Esta definición me pareció interesante porque es una visión bastante romántica, bastante idealista de la gestión comunitaria del agua, donde de entrada se piensa que al ser una gestión comunitaria todo es democrático, bien común, etcétera, ¿no? Vamos más adelante a ver que no es tan así. Por favor, Ricardo, la siguiente.
Ok, creo que te pasaste una, Carlos. No, la que sigue, por favor. Ok, bueno, haciendo un análisis de las distintas definiciones que encontramos y que estudiamos, encontramos que hay estas cuatro ideas generales en las distintas definiciones que analizamos, ¿no? En primer lugar, la gestión comunitaria se refiere a personas agrupadas y organizadas para obtener o abastecerse de agua para consumo doméstico. Aquí encontramos que se distinguen del uso agrícola. Una segunda idea compartida por las definiciones, por las que hemos estudiado, es que se refieren a pequeñas organizaciones comunitarias en el ámbito rural y periurbano. Sin embargo, hay que destacar que hemos encontrado que también se manejan estos conceptos de gestión comunitaria del agua en ámbitos rurales. Otra idea común es que la gestión comunitaria del agua se asocia al surgimiento surge, o más bien se asocia que se da este fenómeno luego del proceso de adelgazamiento del Estado que se inició en los años 90 y cuando se crearon instancias estatales para proveer de los servicios de agua y saneamiento. Sin embargo, también hemos encontrado en la literatura que esta manera de gestionar el agua va más allá de esta época, de estos procesos neoliberales, ¿no? Su surgimiento obedece a distintas causas que no tienen que ver necesariamente con el adelgazamiento estatal. Y por último, encontramos que los trabajos que han documentado la gestión comunitaria se limiten a las organizaciones en torno al agua para uso doméstico y no hay referencias al tema de saneamiento. El saneamiento, básicamente, en las comunidades no es visto como un problema. El desecho del agua no lo asocian con problemas y por tanto no lo integran a su trabajo de gestión comunitaria. La que sigue, Ricardo, por favor. Sí. Ahora, la gestión comunitaria del agua ha tenido influencia en la vida académica y en las organizaciones de la sociedad civil, pues estos la han tomado como una bandera y como un ideal a lograr. Hay tres temas recurrentes sobre la gestión comunitaria. La primera es la capacidad organizativa de las localidades. La segunda es la importancia para el ejercicio del derecho humano al agua y saneamiento. Y la tercera es la necesidad de reconocimiento legal de estas organizaciones para poder acceder a distintos programas. La siguiente, vamos a hablar brevemente de cada una de estas tres características. La primera es que se ha pensado que la gestión comunitaria es un proceso virtuoso per se. Sin embargo, no se analiza en muchas de estas visiones cómo se genera la gestión comunitaria del agua y cómo se consolidan las organizaciones. Se piensa que son organizaciones que no tienen problemas, donde hay una participación intensa y desinteresada de sus miembros, que siempre hay procesos transparentes, y la selección de sus miembros es ejemplos democráticos. Pero en la realidad encontramos que no todas las organizaciones de este tipo están exentas de problemas, ni son ejemplos de democracia participativa o cuentan con sistemas sostenibles. Hemos encontrado ejemplos de que hay organizaciones donde hay fracasos por actitudes egoístas o por intereses que se crean, por liderazgos que se perpetúan al interior de estas organizaciones que también los hace vulnerables. Además, encontramos que en bastantes organizaciones la participación no es porque sea desinteresada y libre. Hay comunidades donde la participación de sus miembros es obligatoria. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Oaxaca, donde la participación en comités es obligatoria, no es una cosa opcional. Si no participas, la comunidad te sanciona. Entonces, también encontramos que no en todos los casos es así. Y bueno, la sostenibilidad de los sistemas tiene que ver mucho también con las capacidades y conocimientos que se pueden adquirir y no simplemente por la voluntad de participar en ellos. La que sigue, por favor.
Ahora, se ha visto que esta gestión comunitaria del agua puede ser una herramienta para encontrar el acceso al derecho humano al agua de saneamiento. De hecho, así lo ha sido en varias comunidades. Eh, eh, la- el que la comunidad se organice ha posibilitado su acceso al agua. Sin embargo, no es, no es suficiente, digamos, porque hay elementos o circunstancias que van más allá de la capacidad o de la voluntad de las organizaciones para poder acceder al agua en calidad, cantidad y bajo los distintos parámetros que establece la ONU en este derecho humano al agua y saneamiento. Entonces, hay condiciones naturales o orográficas, climatológicas que no dependen de las organizaciones para poder hacer efectivo el derecho humano al agua y saneamiento que requieren apoyos gubernamentales. La que sigue, y finalmente, en cuanto a la necesidad del reconocimiento legal de las organizaciones comunitarias, sí es verdad que esto es una limitante, el no poder acceder a créditos, a programas de apoyo gubernamentales por no estar reconocidas, es un hecho. Sin embargo, creemos que en muchos casos las organizaciones comunitarias, su principal sustento o fortaleza es la construcción del capital social que tienen ellos y no su sustento legal o su ordenamiento legal, ¿no? Cuando se genera una construcción de capital social en estas organizaciones, es más importante o se generan situaciones de fortaleza organizativa en las mismas, ¿no? Hasta aquí termino yo, Ricardo. Gracias, Roberto. Bastante claro, como lo menciona Roberto, ¿no? Sobre todo la preocupación en las comunidades, ¿no? Ese reconocimiento que siempre están buscando, ya sea con la municipalidad, incluso con las mismas comunidades, ¿no? En varios casos que nos ha tocado revisar o estar en el interior del país, los conflictos intercomunitarios, ¿no? También son unas problemáticas constantes, ¿no? Cuando comparten sistemas o redes de distribución de agua, esos son de repente complicaciones muy serias, ¿no? Que de repente los municipios o las autoridades, los organismos operadores, como bien lo mencionaba Roberto, no hay de repente la capacidad de poder limar esas asperezas, ¿no? Y limitan por consiguiente el agua a ciertas comunidades, ¿no? Es una cuestión permanente que se presenta constantemente, ¿no? Retomando un poco el tema de Tamaulipas, aquí son datos muy generales de dónde se trabajó principalmente, bueno, dónde se trabajó realmente, ¿no? En esta colaboración que fue, digámoslo así, de una manera, un experimento, ¿no? Con gente de bienestar que eran los promotores, quienes estaban visitando prácticamente las comunidades, organizando a la gente, generando estos padrones para ver cuántas personas estaban en posibilidad de participar, hoy retomando que es en beneficio de la comunidad, ¿no? Para aportar el dinero y generar la bolsa para implementar algunas acciones efectivas a corto plazo para mejorar los sistemas de abastecimiento de agua en cada comunidad, ¿no? Originalmente eran 11 comunidades, pero desgraciadamente en 12 tuvo que descartar esa posibilidad por la presencia del crimen organizado. Hubo ahí cuestiones que comprometían la seguridad de todos, ¿no? Entonces se decidieron quitar de la lista estas dos comunidades y finalmente quedaron 9, ¿no? Distribuidas de la siguiente manera: una en Altamira, una en González, otra en Quilcoténcatl, una en Casas, otra en San Nicolás, en San Carlos y en San Fernando, 3 comunidades que fueron las seleccionadas para poder participar en este programa piloto, ¿no? Todas son de tipo rural, no hay presencia indígena en ninguna de ellas, todas manifestaron que el tipo de agua era salina, en la mayoría de los casos, o gruesa, como ellos le manifiestan, y bueno, en la actividad agrícola y principalmente el abastecimiento en la mayoría de los casos era por pozos, o en su caso pipas, ¿no? Que era, digamos, las principales formas de abastecimiento de agua para uso doméstico, y como generalmente todos sabemos, o lo intuyo, la compra de agua de garrafón es una constante ya, ¿no? En todas las comunidades para el tema de beber y cocinar, ¿no? Sienten segura esa agua a pesar de que no tienen un respaldo en la calidad del agua de la cual también están consumiendo, ¿no? Para los alimentos y para beber.
digamos, como fue un programa piloto, no tenía, digamos, reglas claras, ¿no? De cómo actuar o cómo intervenir en las comunidades, ¿no? Esta información que les estoy presentando aquí en la intervención comunitaria, los lineamientos en el punto 3, son elementos que yo fui rescatando con las pocas visitas que pude estar allá en la comunidad y politicar con los pares, ¿no? Con agua, con la gente de bienestar con la que pude interactuar, para más o menos perfilar cuál era la intención. Todo lo tenían en palabra, no lo tenían escrito ni absolutamente nada. Lo que a ellos les interesaba, por un lado, era el tema de la calidad del agua y el abastecimiento, ¿no? Pero, desgraciadamente, no compaginaba mucho con el sentir, la percepción o la necesidad misma de las comunidades, ¿no? Por eso hay un poco ese en la cuestión del tema, ¿no? Del el nombre de la ponencia, ¿no? Compaginar estos temas de infraestructura con la capacidad técnica de qué es lo que debe decir, de ser, y la necesidad social o comunitaria de qué es lo que yo necesito para poder tener agua de calidad o tener suficiente agua para cubrir mis gastos hídricos, domésticos y personales, como bien lo mencionó Roberto, ¿no? La necesidad de cumplir con el derecho humano al agua, en cierto sentido, aunque ellos no lo tengan muy presente, era parte de ello, ¿no? O como de rebote ir rescatando esta aplicación y este ejercicio del derecho humano al agua, ¿no? Digamos, algunos de los lineamientos que pude rescatar o enlistar de alguna manera para, digamos, tener un poco más de formalidad cuando platiqué con ellos era comunidades de alta y muy alta marginación, la integración de un comité local que sería el padrón de los beneficiarios de estos 25,000 pesos, ¿no? Rescatando también hay un poco la situación de los lineamientos de Prosapis en su momento, ¿no? Que parte era generar un comité local que fuera la Contraloría Social, ¿no? Que viera todo el proceso de la construcción de la obra. Sin embargo, aquí tendría el plus de estar la gestión, participar en la construcción en caso de ser necesario y la administración de los recursos, ¿no? Un tema muy importante y que hizo mucha mella, al menos en algunas de las localidades en las cuales se presentó alguna situación ahí interesante con el manejo de los recursos y la disposición de los mismos por parte de algunos de los miembros, ¿no? Como les comentaba, los recursos a su totalidad serán destinados a la implementación de las acciones y obras, ¿no? 25,000 pesos por persona. El tiempo de ejecución, eso sí fue una cosa que no... Hay preguntas que no tendrán respuestas, ¿no? Esa es la pregunta y nunca me las pudieron responder, pero el tiempo era casi inmediato, ¿no? 3 meses ejecutar, pensar, organizarse, pensar, asesorarse, colaborar y decidir qué obra o qué acción tendría que llevarse a cabo para cubrir ese monto que no se les fuera a cobrar en un momento dado y que pudiera ser ¿cómo se llama? Verificable, ¿no? Que se ocupó en estas acciones, ¿no? Otro de los lineamientos que era muy importante es el diagnóstico sociohídrico, un poco lo que les comenté, ¿no? Cómo se abastecían de agua, qué tipo de abastecimiento de agua, cuáles eran las fuentes, cuestiones básicas que a lo mejor a nosotros cuando nos incorporamos a este proyecto piloto, tenemos la necesidad de conocerla, ¿no? Porque finalmente, desgraciadamente, los compañeros técnicos ya tenían implementado construir otro tipo de tecnología, otro tipo de obras, perdón, y no se tomó de alguna manera la opinión de la gente, ¿no? Iban, platicaban los promotores, pues ustedes fueron seleccionados para este beneficio, vamos a ver cómo funciona, entonces. Para nosotros fue importante este diagnóstico hídrico a través de la realización de asambleas informativas, ¿no? Todo el tiempo platíquenos cómo está la situación y poco a poco la gente se empezó a abrir con la necesidad del agua, ¿no? Porque es un tema muy importante allá por la escasa cantidad de lluvia o prácticamente no llueve en la zona donde se seleccionaron estas comunidades. Y obviamente el tema de la sequía, ¿no? Y la necesidad de ellos constantemente, ¿no? De que los pozos era la respuesta ideal para tener ellos agua. Cabe mencionar que en los años anteriores ha habido participación de algunos programas en los cuales ya prácticamente todas las localidades tenían infraestructura.
me imagino que en muchos sentidos fue Prosapis o programas estatales o programas municipales que les ponían las redes de distribución para que tuvieran agua. Desgraciadamente, el tema de los pozos es muy recurrente también en esta zona y por lo cual se implementó este programa piloto también, ¿no? Digamos, dando paso ya un poco, para no pasarnos del tiempo, porque creo que ya estamos cerca, ¿verdad, Daniel? Un poco la descripción de cada localidad de las 9. Espero ser muy, muy sintético con estas láminas, sobre todo las propuestas, lo que me interesa, ¿no? Digamos, una fue elegido San Francisco, en el municipio de Altamira, aproximadamente 150 personas, lo que les comentaba, y la organización contaban con un comité ya previo a la intervención o la manifestación de que habían sido seleccionadas para participar en este programa, ¿no? Ellos se abastecían de acarreo de un lugar de 600 a 700 metros, tenían un pago de 680 pesos por los tanques de agua, por el acarreo y la compra de garrafón, ¿no? Que también es la constante de las comunidades, ¿no? ¿Cuál fue la propuesta aquí en San Francisco? Tuvieron un padrón de 18 personas con un monto de 450,000 pesos, ¿no? La propuesta fue construir un tanque elevado de almacenamiento y construir una red de distribución. Afortunadamente, el comité de aquí mantuvo comunicación conmigo y bueno, algunas de las fotografías en las cuales me estaban mostrando los avances que estaban teniendo con apoyo de Conagua, obviamente, que les dio seguimiento o algún apoyo de financiamiento, de herramientas, de infraestructura o de materia, camiones de volteo, y ellos pusieron la mano de obra también para generar que se llegue a consolidar esta obra, ¿no? Aquí la pongo como un estatus de construcción porque aún todavía no está funcionando al 100%, pero digamos manifestaron esa organización de la cual Roberto en el tema de gestión comunitaria, ellos tomaron mucho la batuta, la iniciativa de querer salir adelante, ¿no? Con el tema del agua porque tenían una bastante sensibilización sobre el tema, ¿no? El gasto de ir por el agua, traerla, pagarla. Entonces, generalmente sí les estaba perjudicando mucho en la bolsa, ¿no? Otra de las comunidades es Nicolás Bravo, en el municipio de González, de 140 a 150 personas. Igual lo mismo, ¿no? Aquí tuvieron pipas de abastecimiento, el costo de garrafón 12 pesos, ¿no? Que también no conocemos la calidad del agua. Se han hecho esfuerzos en los habitantes por perforar pozos, ¿no? Sin éxito, ¿no? Esa es una cosa. Y los pozos que llegaban a construir, el agua era turbia o salada, ¿no? Les comentaba, es una de las constantes también, ¿no? ¿Cuál fue la propuesta aquí? En las asambleas, todo el mundo nos mencionaba que la necesidad de los pozos, traer el agua de una presa de 40 o 50 kilómetros que no tenía forma económica de poderse construir, ¿no? Se querían construir tratadoras de agua, pero finalmente en las asambleas salió que tenía una represa dentro de la comunidad. Entonces, ¿cuál fue la propuesta? Cercar esa presa porque nunca estaba escaseado de agua. El único problema que ellos presentaban o que manifestaban era que se metían los animales. Se les mandó a hacer un estudio de calidad. Posteriormente, ya desgraciadamente no lo tengo o no me lo proporcionaron. Finalmente se decidió por la opción más viable porque la tenían el agua en la plena comunidad sin necesidad de construir alguna otra cosa y con esos recursos de 250,000 con apoyo de Bienestar y con el apoyo de Conagua, se iba a acercar, se iba a ampliar, se iba a remodelar toda esta represa en el mero centro de la comunidad y asunto solucionado, ¿no? Entonces, digamos, cabe también la duda, ¿no? De las propuestas o de las soluciones, pero también, y no en defensa de nadie, sino por la premura del tiempo de poder implementar esas acciones que también pudieran ser vistas y como una experiencia exitosa, ¿no? A lo mejor no es la mejor manera, pero puede un poco aminorar ese impacto negativo sobre la falta del abastecimiento de agua, ¿no? He elegido de Santa Marta, en el municipio de Jicotencatl, la población 74 habitantes era de las más pequeñas, y bueno, ellos se dedicaban al tema rural, cañero, aquí no tenían ningún tipo de organización, digamos, no organización con referencia al tema del agua, pero había un grupo de mujeres muy activas que encabezaban esta participación con las instituciones, ¿no? Se abastecían de acarreos de los canales de riego, entonces no era una agua que pudiera ser muy, muy buena para ellos en su uso cotidiano, tomaban agua de algún manantial,
los botellones de agua 15 pesos y la comunidad, igual como todas, ¿no? Cuenta con red de agua. ¿Cuál fue la propuesta en este sentido? Fueron 10 personas, 250,000 pesos y solicitaron a la Conagua un pozo somero de pequeña capacidad, en la cual, si podemos ver aquí, la señora ya pudo abrir la llave, se hicieron los estudios de calidad del agua y resultó que es de buena calidad, al menos para los usos domésticos, ¿no? Se hizo esa construcción al lado de la escuela primaria y, digamos, definitivamente también ayudó bastante, ya tienen agua, está funcionando exitosamente hasta el momento, ¿no? Ese es otro de los problemas que más adelante les comentaré sobre el tema del seguimiento, ¿no? Otra de los locales fue Estación San Francisco Las Casas, 300 habitantes, igual tienen un encargado del agua, pero finalmente ya es un señor de adulto mayor que realmente no era respetado del todo por los habitantes, ¿no? Se encontraban temas de cacicazgo, de inquietudes de los habitantes, ¿no? Sobre todo en el tema del dinero. El financiamiento de este dinero fue a través de Banco Azteca, Banco Electra, en el cual ellos les daban un vale y ellos iban a recoger el dinero, ¿no? La duda empezó a sembrarse porque, sobre todo en esta comunidad, una de las tres que voy a mencionar, en las cuales no se sentían muy seguros con ir a recoger el dinero. Por cuestiones de personal del banco, que les mencionaba que ellos tenían que regresar el dinero, tirando abajo todos los comentarios, toda la asesoría que la gente de bienestar les comentó de que la manera de comprobar era con fotografías, con gastos, que ellos harían cargo de todo ese proceso administrativo. Sin embargo, la gente se quedó con la idea de los ejecutivos del banco que tenían que regresar ese dinero en algún momento que se les cobraría. Entonces decidieron, aún no tenemos y no vamos a decidir cuál va a ser el destino y qué obra se va a ejecutar en esta localidad, ¿no? Y se quedó ahí en ese sentido. Se les invitó nuevamente porque ellos pedían abastecerse de un manantial del cual ellos formaban parte. Finalmente, estos 4 municipios donde está el manantial solicitaron una concesión de agua, la tienen ellos. Se les indicó que no quisieron participar con costos de mantenimiento. Finalmente, ellos alegaban, la gente de bienestar de Conagua fueron a tratar de mediar, de negociar con ellos para que pudieran votar y finalmente no se logró nada, ¿no? Y la gente estaba inquieta, estaba molesta, entonces, pero finalmente no quisieron tomar una decisión al momento y en los días posteriores tampoco quisieron reunirse, entonces fue una situación bastante compleja, sobre todo en el tema del dinero y el tema de la distribución, porque ellos querían finalmente tener el agua de ese manantial que no se logró. La persona encargada del agua nos mostró varios pozos que podrían haber sido rehabilitados a unos 3 kilómetros de distancia, pero finalmente tuvo oposición esa propuesta porque finalmente no querían dar el dinero para la obra en beneficio de la comunidad, ¿no? Ya Ricardo, casi acabamos, 2 ¿no? minutos. Sí. Perdón, Lauro del Villar, en el municipio de San Nicolás, la propuesta se optó por perforar un pozo que finalmente no se logró. Tenían una olla de captación, finalmente estaba rasgada la geomembrana, era un costo muy alto en el cual también se les podía invitar, ¿saben qué? Complementar los gastos para que tengan esa agua ahí dentro de la comunidad. No se logró desgraciadamente y se quedó en la nada ese proyecto también, ¿no? En San Carlos fue un caso muy exitoso en el cual tenían nada más un presupuesto de 75,000 pesos y la propuesta era comprar un papalote. Finalmente se compró, se cooperaron ellos mismos, lo instalaron y finalmente está trabajando el papalote, ¿no? Lo podemos ver aquí en esta fotografía. Ya por último, tenemos en San Fernando una de las comunidades, tanto en Ampliación Vergel como en la localidad de San Germán, no hubo propuesta alguna. Finalmente había conflictos internos tanto en una como en otra y finalmente decidieron no dar el dinero por esta misma situación que se les presentó cuando fueron a cobrar el dinero.
Y por último tenemos la comunidad de Francisco Mujica, donde ellos se organizaron y compraron una pipa de abastecimiento. Como tenían la disponibilidad en un rancho privado de que les regalaban el agua, la opción para ellos fue la más práctica, comprar una pipa, ¿no? Bueno, y ya por último, este es un como cuadrito resumen de las comunidades en las cuales podemos ver en dónde hubo acciones, en qué caso funcionaron, en otras si se concretaron o no las mismas, y la presencia de alguna autoridad relacionada con ello, ¿no? Digamos, exitosamente, a lo mejor pueden ser números mañosos porque no fuimos más allá y también por la limitación de la presentación. Digamos, en términos generales, un 78% de estas 9 comunidades fue que se organizaron, hubo propuestas, en 5 casos funcionaron, que fue casi el 50 y 60%, en 2 no hubo, como les comenté, y en 8 de 9 comunidades hubo presencia de algún comité relacionado con el agua, ¿no? Digamos, y para concluir de manera muy rápida y breve, perdón por la tardanza, necesitamos que la organización comunitaria es indispensable para mejorar las condiciones de abastecimiento de agua, ¿no? Es fundamental. Para mí, una de las hipótesis principales es el rango promedio de las comunidades, ¿no? Eso los vuelve muy proactivos a la hora de las necesidades o de implementar acciones, ¿no? Las comunidades requieren estar informadas permanentemente, ¿no? Que se les vaya, pero que se les tenga visitando frecuentemente, ¿no? Para ver y que ellos vayan generando ese conocimiento de su lugar para que lo aprendan a vivir, lo aprendan a conocer y lo aprendan a administrar de mejor manera, ¿no? La vinculación y la comunicación de los actores gubernamentales para permitir trabajar de manera horizontal, conocer las necesidades realmente, compenetrarse con las comunidades, con las personas que viven ahí y generar una respuesta positiva, ¿no? Ese intercambio tiene que ser totalmente permanente y darle ese seguimiento. Por último, reforzar la vinculación social de instituciones, que es fundamental, y fortalecer o formalizar estos comités existentes vinculados al agua. Lo que ya se comentó con la gestión comunitaria, es súper importantísimo que tengan este reconocimiento, aunque sea social, este capital social, pero es importantísimo que ellos tienen presencia, tienen validez dentro de la comunidad, pero lo que se requiere es hacia el exterior, que ellos puedan tener ese reconocimiento a pesar del cambio de autoridades, ¿no? Que eso es a lo que iba hace un momento. Desgraciadamente esto ya no tuvo continuidad, se quedaron muchas cosas en la palestra porque hubo cambio de administración, hubo cambio de personal y desgraciadamente se cortó la comunicación en poderle dar seguimiento a estas comunidades. Pero digamos, ya para cerrar, como a manera de conclusión y de experiencia, siento que fue positivo, siento que pudo ver empleados de manera los recursos, la disposición de todo este proyecto, pero digamos, fue un ejercicio que tiene su valía, a lo mejor no fue de la manera más adecuada, pero digamos, se actuó a medida de lo que pudo y se presentaron algunos casos exitosos que posiblemente ahorita ya sigan manejando el tema del agua o tengan un mejor abastecimiento de agua, reduciendo los costos de la compra de botellones o de costos de traslado, etcétera. Y bueno, por lo pronto, pues muchísimas gracias, Daniel, Roberto, gracias a todos por escucharnos y digamos que este pequeño presentación de este programa piloto pueda servir o enriquecer alguna propuesta más o que pudiera enriquecerse más en un futuro cercano, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Gracias, Daniel. Gracias, Ricardo. Gracias, Roberto. Pues pasemos a comentarios y preguntas. Antonio Escobar, ya te vi que levantaste la mano en primer lugar. Adelante, Antonio. Sí, muchas gracias. Bueno, me pareció muy interesante la presentación, digamos, y por las mismas características de la presentación, me surgen algunas preguntas en torno a esto que terminaron definiendo como un plan piloto. La primera pregunta es, ¿cómo seleccionaron estas 9 localidades? ¿No? ¿Con base en qué? Porque además los datos poblacionales que ustedes brindan en cada una de las láminas, hay, digamos, bastante diferencia en términos de población, ¿no? O sea, tienen algunas con 9, otras con 60, etcétera, etcétera. Y lo segundo es que ustedes insisten en una cuestión comunitaria.
Y básicamente todas las localidades que nos presentaron en los cuadros son ejidos, lo cual implica que ya tienen ciertas formas de organización previas que quizá también les permitió, digamos, responder al plan piloto. La pregunta sería, en aquellos lugares que no son ejidos, ¿cómo podría funcionar la idea de comunitario y si podría llevarse a cabo el plan piloto? Esas serían las dos primeras dudas que tengo. Gracias, Daniel. Y muy interesante, gracias. Gracias, Antonio. Ricardo y Roberto, juntamos varias preguntas para que luego las contesten, ¿no? Entonces Yo vamos también con quisiera preguntar, un Daniel. momento, Luz, vamos con Mónica, que tiene Ok. una pregunta. Mónica, si la Yo quieres hacer en vivo. también, y después yo. Después Denise. Bueno, Ay, pero a ver, Mónica primero. hola, buenos días todavía. Yo quería preguntar cuál fue la participación del municipio en esta intervención y su relación con la Conagua y las comunidades. Gracias. Gracias, Mónica. Julio Albarrán también quiere preguntar algo antes de darle la voz a Luz y a Denise. Julio, si quieres hacer tu pregunta en directo. No. Bueno, entonces la voy a leer. Dice, ¿cómo logran obtener el monto por persona? ¿Y los beneficiarios aportan algo? ¿Mano de obra? ¿Materiales? Vamos a pasar la voz a Luz, a Denise y después a ustedes para las respuestas, Ricardo y Roberto. Luz, por favor, si puede ser breve, Luz, en la pregunta. Sí, mira, a ver, brevemente, yo puedo entender lo que dicen los compañeros de que el plan piloto realmente les dieron muy poco tiempo para poder obtener información y yo siento que esta es una gran limitante. Porque, por ejemplo, en la exposición, como que no escuché bien si los compañeros en este plan piloto observaron en las distintas comunidades si había o no había grupos que ya históricamente con antelación tuvieran una organización de gestión de su agua. Nada más como que escuché que en uno o dos casos había un encargado nada más o un grupo de mujeres, pero no vi pues si pudieron ellos observar esto, que es bien importante. Y esto tiene que ver también con lo que decía Toño Escobar, de que siendo ejidos, pues en teoría, ¿verdad? Ya hay una estructura organizativa, una serie de instituciones que regulan el acceso al agua, pero como que no quedó muy claro en la exposición. Entonces yo quisiera preguntar esto, si tuvieron tiempo y si a lo mejor no lo pudieron decir en la exposición, si había o no había grupos así bien organizados, estructurados, que dieran, digamos, salida a las distintas problemáticas que tienen que ver con el acceso al agua y la gestión. Esa es una pregunta. ¿Había o no había? Gracias, Luz. Sí. Denise. Felicidades, me gustó mucho la plática y mi pregunta es con relación a los comités comunitarios, ¿no? Roberto dice como un concepto de comité comunitario es que gestione el agua para consumo doméstico y ya vimos, ¿no? En nuestras experiencias en comunidades rurales que no es para consumo doméstico solamente, ¿no? Es para la agricultura de traspatio, es para la ganadería de traspatio, incluso la ganadería mayor, como fue en el caso de una comunidad que estamos trabajando del Mirador, a donde no comparte ahí con los burros que tienen que ir para al propio acarrear el agua. Y hay autores que dicen que esa agua de los comités comunitarios en las zonas rurales alcanza el 50% de la demanda de la familia, ¿no? El agua para la agricultura y para la ganadería. Entonces quisiera un comentario sobre eso y sobre la legitimidad de los comités. Ahora, en México no tenemos el reconocimiento legal, pero en la nueva ley de aguas, por lo menos la que está planteada por Agua para Todos, se propone el reconocimiento legal. Y ahí yo quisiera un punto de vista de ustedes, ¿no? Porque mucha gente dice que, por un lado, por supuesto,
hay la posibilidad de allegarse de recursos, ¿no? El reconocimiento legal, pero para el otro puede perder la autonomía. Y hay autores en Nicaragua, ¿no? Que tienen un fuerte, están reconocidos legalmente, que dicen justamente eso, que ahí pierden en términos de autonomía. Quisiera la posición de ustedes. Gracias, Denise. Entonces, ahora sí, Ricardo, Roberto, por Sí, favor. sí, claro. Bueno, empecemos con la selección de las 9 comunidades. Desgraciadamente, como les comentaba desde un principio, nuestra participación ya fue posterior a la organización de todo el programa piloto, ¿no? A nosotros ya nos invitaron para ir propiamente a las comunidades a generar estas asambleas, ¿no? Para poder llegar a los acuerdos con los montos, ¿no? También los montos ya estaban definidos cuando nos invitaron a participar, ¿no? Desgraciadamente, como les comentaba, el cambio de personal fue una limitante, así como el tiempo, ¿no? Para poder ejecutar o poder hacer un mejor trabajo, ¿no? Estamos claramente conscientes, o al menos en lo personal, de que la respuesta a este programa piloto, finalmente tenemos que rescatar los éxitos o los puntos positivos de los mismos, ¿no? Desgraciadamente, les digo, fueron 3 meses que prácticamente te obliga a ser muy operativo y no tener esa presencia, esa interacción o esa profundidad con las comunidades para poder desarrollar un mejor trabajo, ¿no? Estoy plenamente consciente de esa situación, ¿no? Con respecto, como comentabas, los ejidos hay muchos ejidos allá, justamente tienes toda la razón del mundo. Finalmente también había una no correspondencia, ¿no? Con las autoridades ejidales, con el presidente en turno de cada comunidad, ¿no? Entonces de repente estaban dispersos ahí, no interactuaban mucho, entonces también fue cuestión de los promotores de ver cómo organizar, previo a nosotros, a nuestra llegada, de cómo organizar este padrón de usuarios, ¿no? O de beneficiarios, perdón. Y eso fue un poco tratar de organizar y tratar nuestra intervención o nuestra presencia ahí fue como tratar de organizar, de compactarlo sobre la toma de decisiones, sobre el ejercicio del presupuesto, ¿no? Entonces, ver qué posibilidades realmente se podrían implementar a muy corto plazo, ¿no? Entonces, finalmente, como todo proyecto o programa, ¿no? Buscan el éxito de alguna manera, ¿no? O sea, da resultado, ¿no? Les comento, no fue la mejor manera, lo admito, pero digamos, teníamos el tiempo en contra de poder generar algo que fuera positivo para las comunidades, ¿no? En cuanto al tema del municipio, no se le intervino y eso fue una cosa que debería haber sido, no se le invitó y tuvo que haber tenido participación de alguna manera o al menos conocimiento de las actividades que se estaban llevando a cabo, ¿no? La Conagua fue la participación junto con Bienestar, es para unir esfuerzos en función de mejorar esas posibles soluciones o alternativas que se estaban negociando, ¿no? Y eso fue la intervención o la interacción que tuvieron con las comunidades. ¿Cuál otra? En cuanto a la participación de la comunidad, estaba abierta la posibilidad de que ellos pudieran, en cuanto a las acciones que se implementarían en cada comunidad, participar de manera económica o de mano de obra, que fue en algunos de los casos en los que ellos tomaron la iniciativa al no tener los recursos suficientes para implementar esas acciones, ¿no? Ellos se organizaron, tuvieron este comité, en algunos casos, esos comités tomaron la iniciativa propia de complementar las actividades en función con lo que Conagua se comprometió a hacer con las comunidades, apoyarlos en infraestructura, en maquinaria, en todo eso. Ellos tenían la facilidad de poder organizarse y tener esa participación comunitaria para beneficio colectivo, ¿no? En cuanto a la participación de la gestión del agua, hubo organizaciones o comités, como se los mencionó al principio, que se crearon a partir de los padrones de los beneficiarios, ¿no? En algunos casos sí fue más allá, como en el ejido de San Francisco, el primer caso que les mostré, o en el caso de San Carlos, ¿no? En donde ellos finalmente ya tenían una relación más directa con el agua,
algunos cobraban, otros no en otras comunidades, ¿no? En el caso de Jicotencatl, en el grupo de mujeres, ahí ellos tomaron la iniciativa a partir de esto, le vieron futuro y se trataron de organizarlo de la mejor manera y dar todas las facilidades para poder generar la intervención con el pozo que, como les mostré en la fotografía, está funcionando exitosamente, ¿no? Repito nuevamente, el tiempo fue nuestro peor enemigo, ¿no? Y el conocimiento de ciertos aspectos que puedan haber sido de mejor manera o mejor implementados o mejor aplicados para cada medida que se tuvo que hacer en cada comunidad. Y bueno, por último, no sé si Robert, si quieres, no sé si omití alguna pregunta, alguna respuesta a alguna de las preguntas, o si quieres intervenir, Roberto, con el tema de gestión. Sí, brevemente, solo comentar respecto a la existencia o no de antecedentes organizativos. Evidentemente, en las comunidades donde había ya organizaciones previas fue más exitosa la intervención, hubo más éxito en este tipo de comunidades que en aquellas donde no existían organizaciones previas. Ahora, en cuanto al tema de la gestión comunitaria del agua, si es solo para consumo doméstico, creo que como bien dice Denise, en el consumo doméstico, bueno, lo que yo expuse estaba centrado un poco en el análisis del conceptual de los distintos autores que retomamos y creo que para algunos de ellos el uso para usos de traspatio, para consumo de agua para animales, lo toman como parte de este consumo doméstico. Aquí lo que se distingue es un poco del tema de agricultura, ¿no? Porque el tema de la gestión para el agua de uso agrícola es tomado de manera distinta. Ahora, en cuanto al tema de que si es necesario o no el reconocimiento legal de estas organizaciones, considero que evidentemente que el no estar ahora reconocidas como o no tener ese estatus jurídico los hace vulnerables porque no acceden a los recursos económicos de programas que hoy los están excluyendo. Sin embargo, el tema que mencionaba del capital social, pues a pesar de no contar con este reconocimiento legal, pues ha habido organizaciones bastante exitosas y que no han necesitado este reconocimiento. Sin embargo, creo que es importante que se tome en cuenta este tipo de organizaciones para que accedan a los recursos de planes y programas sin que esto implique disminuir en autonomía para su gestión. Sería todo lo que puedo decir. Retomando un poco lo que mencionaba Denise sobre el caso de las comunidades en las cuales también estamos participando ahí en Puebla, tenemos el caso de Necuautla, donde ellos están organizados de manera efectiva, no sé si recuerdas, Denise, donde hay un pozo y ellos van generando este plan de uso del agua, ¿no? Que se van monitoreando y que se van controlando porque realmente esa gravedad en cuanto a la escasez es permanente ahí, ¿no? Ellos hacen la gestión de solicitar las pipas. No sé si recuerden que ahí el municipio no tiene participación alguna con ellos, ¿no? E igual es un grupo de mujeres que están ahí todo el tiempo trabajando y la última visita que tuvimos, no sé si recuerdas, una de las chicas se están organizando para crear un comité ya más formal en cuanto al tema del agua, ¿no? Y generar todo como listado de derechos y obligaciones que tendrían todas las personas de esa comunidad. Entonces creo que sí es necesario ese reconocimiento y tratar de generar esa sinergia con, en este caso, el municipio de Sautla, ¿no? Por ejemplo, por citar el ejemplo de lo que estamos trabajando en aquel proyecto. Gracias. Gracias, Ricardo. Daniel, Gracias, Roberto. Daniel, aquí, Luz, nada más una última cosita, no sé si pudiera. Luz, es que no tenemos tiempo. Ya se cumplió la hora de la primera presentación. Ok. Lo siento. Ok. Yo también Sí, tenía gracias. una serie de comentarios y de preguntas. A partir de lo de la gestión comunitaria del agua, que yo creo que sería bueno hacer una sesión para platicar un poco sobre esto, porque desde el nombre de gestión a mí ya se me empieza a revolver la tripa, ¿no? Porque eso tiene que ver con más bien una gerencia del agua que no existe en el medio rural y que más bien deberíamos estar manejando
o usando el término de manejo del agua desde cómo se nombra esa actividad hasta las soluciones carrereadas, ¿no? Que por atender un problema muy rápido son insustentables, es decir, no sabemos qué va a pasar en el futuro, si resultan o no resultan, y me parece que ya tenemos ejemplos de que esas cosas así carrereadas pues nunca resultan, ¿no? Al menos puedo citar el ejemplo conocido de algunos de nosotros sobre un programa de tecnologías apropiadas en Pátzcuaro, que así ocurrió y no funcionó para nada, era pura basura tecnológica, ¿no? Pero bueno, yo les invito a que el próximo año hagamos una sesión en específico sobre gestión comunitaria del agua, en donde podamos ver un poco más a fondo este asunto, ¿no? Y ver los entretelones. Y por supuesto que varios de ustedes estarán invitados a esta sesión, ¿no? Entonces, quiero agradecerles a Ricardo y a Roberto. Muchísimas gracias por su participación. Este, pues pasamos al siguiente tema. Hay algunos mensajes de Mónica Olvera en el chat, ¿no? Tiene otra pregunta. Lo siento, Mónica, se nos acaba el tiempo. Yo creo que si Ricardo y Roberto consultan el chat, te pueden contestar de manera directa, ¿no? ¿Sí? Y Julio Albarrán también hay otro comentario. Bueno, para esta sesión que digo de gestión comunitaria del agua, yo creo que podemos invitar a gente de Cántaro Azul también para que nos platiquen un poco su experiencia. Y bueno, ahora le doy la bienvenida a Antonino García, de la Universidad Autónoma de Chapingo, allá en la sede de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y él nos va a hablar sobre dinámicas celtales de apropiación territorial en las cañadas de Ocosingo, Chiapas. Gente, agua y tierra. Yo creo que va a hacer referencia a un proyecto que se concluyó este año, creo que es eso, ¿no, Antonino? Pero te dejo la palabra, Antonino. Adelante, bienvenido otra vez. Gracias, pues buenas tardes ya a todos, a todas. Voy a hacer la presentación, voy aquí a compartir pantalla y vamos a ver si se ve por allá. No. No, aún no. No se ve, Antonino. No se ve. No. Pues ahí estoy compartiendo pantalla. Compartir. Ahí se ve. Ahí está. Ahí está. Va. Ahora sí. Adelante. Pues lo que yo les voy a platicar ahora no surge del proyecto del PRONACE de CONACYT, más bien es un proceso que pues me ha tocado acompañar ya hace 3 años y medio, casi 4, de estas dinámicas de los celtales en la apropiación de esta región que le llamamos Cañadas, acá en Chiapas. Y bueno, voy a tratar un poco, sí, lo del PRONACE, pero no es el objetivo, ¿no? Más bien el objetivo central es que veamos que dependiendo de las diferentes regiones y las diferentes, digamos, condicionantes sociales, históricas, culturales y obviamente ambientales, hidrológicas, pues se crean diferentes estrategias comunitarias para el acceso, la distribución, el manejo del agua, y que no hay una, como digamos, una definición, o incluso yo diría, no solamente definición, marco teórico o metodología, que nos lleve a este análisis
y yo digo que más bien hay que estar como abiertos en el amplio sentido de la palabra, en disciplina y en observación y comunicación con la gente de cuáles son esas dinámicas digamos, de apropiación de ese espacio a nivel de esas reglas en estos territorios. Ese es el principal objetivo, es decir, que una definición de los famosos OXAs ahora tan digamos, comentados, analizados, pues el caso que yo les voy a presentar es como diferente, porque no hay un sistema igual en torno a una comunidad con otra, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo sale, ¿no? También quiero decir que esta información, pues la estamos sistematizando apenas. Las últimas láminas que les voy a presentar no son definitivas, digamos, el análisis, las conclusiones, pero pues en eso estamos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es un poco esta región histórica de las cañadas de Ocosingo. Se les llama de Ocosingo, aunque ahí está Altamirano y están las Margaritas con la cañada Tojolabal. Entonces, no necesariamente las cañadas en términos geográficos se refiere solamente a Ocosingo. Sin embargo, lo que yo voy a presentar sí es única y exclusivamente de los 3 valles donde están las cañadas de Ocosingo. Es el primer valle, el segundo y el tercer valle. No me voy a meter a Altamirano y no me voy a meter a Margaritas, porque allí hay otra dinámica, ¿no? Celtal, pero también Tojolabal. Y si me muevo a la otra cañada, digamos, hacia Najá, Mexabó, bueno, pues esa es la región lacandona. Lo primero que tenemos que observar es aquí, pues, esta iglesia se termina en 1579, todavía existe, y vean aquí una pila de agua de los años 90 del siglo XIX, es decir, en pleno porfiriato. Entonces esto ya nos da una idea de cómo a nivel de cabecera municipal sí había un suministro de agua, digamos, en las condiciones de la época. La segunda fotografía, pues ustedes ven ahí un camioncito cruzando el río Jataté, que es, digamos, el más representativo de la zona. Es un hermoso río en los años 40, con un montón de gente ahí de las comunidades, pues cruzando el río, que era el medio de transporte con ese camioncito, que era como la novedad, digamos, motorizada de la región. Muy pocos camiones en la época, tal vez 2, 3, que hacían tramos muy cortos, porque pues todavía la carretera a Altamirano y a Comitán era una brecha rodada para vehículos, ¿no? Más bien era un transporte allí como interno, ¿no? Quiero aquí, con esta lámina, quiero rescatar que lo que conocemos hoy como Ocosingo municipio ha tenido muchas cortes y recortes en la historia, ¿no? Por ejemplo, pertenecía antes a Chilón, digamos, en la época esta de la segunda mitad del siglo XVI, la cabecera se desarrolla y en 1829 pues se le concede un rango de villa. En 1878 fue elevado a cabecera del departamento de Chilón, y en 1979 pues se le concede una categoría de ciudad, ¿no? Hay un sistema de planeación después de la región 6 Selva en Chiapas en el 82, donde está Ocosingo, y se le quita en el 89 la agencia municipal de Cancuc, y San Juan Cancuc se convierte en municipio.
obviamente a raíz del levantamiento armado del 94 con el EZ, hay una nueva remunicipalización y se crean los municipios de Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas, que esos dos municipios es del gran municipio de Ocosingo, ¿no? Aquí es el mapa de Franz Blum de 1953. Conozcan San Cristóbal, bueno, pues ahí está el museo de Gertrudis Duby de Franz Blum de los Lacandones. Este mapa es muy importante en 1953 porque justamente nos da la idea de cómo era el desierto de la soledad, como le llama Jan de Vos, en 1953. Es decir, el mapa está registrado nada más 5 comunidades: Las Tazas, El Real, Montelíbano, Censo, Galeana y San Quintín. A nivel de comunidades, ya en el 94, como ustedes pueden ver aquí ya en 2 de las cañadas, una la de Avellanal y el otra la de Taniperla, pues tenemos realmente muy poca población, es decir, sigue siendo de alguna manera muy poca población a nivel de ejidos y bueno, lo que más había en esa época, antes del 94, pues eran las famosas fincas o haciendas. Llegaron a tener gente ahí de 3,000, 5,000 hectáreas en la región de las Cañadas. Con el 94 sí se formaron nuevos ejidos, pero antes del 94 era muy poca centros de población. Sin embargo, del 94 para acá, pues eso ha crecido enormemente. Tenemos 218,000 habitantes en el 2010, pero vean el número de localidades, es decir, localidades entre ejidos y rancherías. En 2015, 1,181 localidades, y el Plan de Desarrollo Municipal de Ocosingo 2021-2024 ahora está registrando 2,300 localidades. Cabe aclarar que como cualquier organismo operador de Chiapas, y que es un poco la dinámica a nivel nacional, los organismos operadores atienden las cabeceras municipales y las comunidades o localidades se quedan fuera de ese artículo 115 que le corresponde al municipio atenderlos. Es decir, están pues abandonados ahí a su suerte. Es un territorio sumamente político en su historia, no solamente en el asunto de Jan de Vos, de estos libros, pero de por sí era un territorio de ciudades-estado. Es decir, antes de la colonia, estas ciudades-estado, Toniná era una ciudad estado guerrera, y hay evidencias arqueológicas de ciudades que estaban dispersas en esta región, digamos hasta el 1200 más o menos. Después hay una reubicación por las grandes sequías mayas. El chiste es que cuando llegan los españoles en 1518 a Centla, en 1519, perdón, allí hay nada más 3 ciudades grandes abajo en la desembocadura del Golfo. Es decir, que siempre ha sido una gran región de movimiento histórico, etcétera. Lo del STLN, bueno, pues sí es 94, pero en la comunidad de Las Tazas, en 10 años antes, por eso yo le pongo 47 años a la fecha, de hecho son 37 del 94 a la fecha, a este año, pero 10 años antes en Las Tazas ya había hecho presencia el EZ, presentándose como EZ. El EZ es parte de las Fuerzas de Liberación Nacional de los años 70, 72, que se vienen de Monterrey, se meten a la selva y ahí empiezan a organizar. Se entera uno de muchas cosas saliendo a campo. No había un solo grupo armado como el EZ, había 6 grupos armados.
Y bueno, aquí estas fotografías, así es la gente de las cañadas, no le tiene miedo al ejército, no le tiene miedo al conflicto, no tiene miedo a la expresión. Vean aquí la fotografía derecha, pues ahí está el ejército pertrechado y ahí va un compañero en su bicicleta, campante, diciendo, bueno, pues ¿a qué le tienen miedo, no? O sea, es así la gente, ¿no? Esta gorra y este paliacate es del subcomandante Pedro, michoacano, que es la gorra y el paliacate que tiene Marcos, que trae ya todo roído, porque a Pedro lo asesinaron en Margaritas el 1 de enero del 94, y bueno, pues es como recordar a los muertos, como dice. Aquí ha sido un territorio, digo, de conflicto y político, de acercamientos, de retiros, de enfrentamientos, etcétera, ¿no? Ahí está el presidente actual de México con Lázaro Cárdenas, con Cuauhtémoc Cárdenas, Lázaro Cárdenas el hijo, Rosario Ibarra de Piedra y obviamente el Zoom Marcos y este chaparrito aquí es Tacho. Y acá está el 6 de julio del 2019 el presidente ya en una gira como presidente por Ocosingo, un poco calmando la cuestión política, metiendo el programa Sembrando Vida con 3,000 millones de pesos para la zona. Complicado porque, bueno, es un programa, digamos, de retención política más que de lo que es los objetivos de Sembrando Vida. Bueno, entrando a la cuestión ya, digamos, geográfica, ambiental, etcétera, este es un perfil muy bueno que a mí me sirve para ver del lado izquierdo el Océano Pacífico y cruzar hasta el río Sumacinta, es decir, a la desembocadura ahí por Tenosique y un poco los pantanos de Centla. Este pico muy alto es San Cristóbal de las Casas. Entonces nosotros en las cañadas más o menos tenemos la altura de esta parte que es el río Tulija, y aquí corre el agua de Palenque rumbo a este río. Es diferente a la dinámica de los ríos de las cañadas. Digamos que estamos por aquí más o menos por el río Tulija, en esta zona. Pero las cañadas es otra cosa, es este macizo montañoso, y acá está Marqués de Comillas, y a mí lo que me interesa es justamente solamente esta parte. Aquí está Ocosingo, el primer valle. A ver, voy a regresar. Aquí está el primer valle, el segundo valle y el tercer valle. Estos son los que estamos trabajando. Si yo me ubico acá, aquí está Ocosingo. Nosotros trabajamos aquí en el río Perlas, el Jataté, y nos movemos hasta acá, hasta la laguna de Miramar. Toda esta zona es la que, digamos, trabajamos, pero las cañadas pues van desde acá hasta acá, ¿no? Hay cañadas y por eso los ríos corren hacia la Cantún para ir a dar al Usumacinta aquí, con la frontera con Guatemala, hacen este recorrido hacia abajo, se meten a la Cantún y luego vuelven a regresar para salir por Tenosique. De ahí, pues, la importancia de las monterías que tanto documentó Jan de Vos en su libro Oro Verde, de meter las grandes trozas a los ríos y sacarlas allá en Tenosique, ¿no? Ese periodo de 1822 a 1949, ¿no? Del Oro Verde, del libro este. Pero aquí vean, nosotros a nivel geográfico definimos estas cañadas, pero a nivel, y esto es lo que quiero resaltar, cómo la apropiación de ese espacio y ese territorio es por parte de las comunidades, y entonces ahí hay que estar abierto, que uno hace los mapas, pero ellos deciden al final cómo se organizan. Entonces aquí esta parte de esta cañadita, las comunidades decidieron organizarse a nivel de esta cañada.
estos puntos rojos decidieron organizarse a nivel de esta cañada, estos puntos verdes en relación a otra cañada y estos amarillos en relación a otra cañada. Es decir, que debemos de estar abiertos pues a ese espacio geográfico, hidrográfico y de organización del territorio para poder platicar y de alguna manera compartir el conocimiento con ellos. Ahora, ¿cómo se interrelaciona ese espacio geográfico y, digamos, y sociohídrico y cuál es su apropiación e interacción? Bueno, aquí ese espacio geográfico hidrológico nos define, pues, lagunas, arroyos, ríos, pozos o norias o cosechas de agua de lluvia a nivel de precipitación, digamos, fuentes de agua. Pero a nivel del espacio sociohídrico depende de si es ejido, de si son avecindados, son rancherías y también las distancias internas y externas a las comunidades. Y en el ejido pues hay que ver desde su fundación, la distribución urbana, el número de familias, etcétera. Y eso va a depender también de la ubicación en donde estén. Digamos, si están en la parte arriba de la montaña o están en la parte intermedia o están a nivel plano en el cercano al río Jatate, van a tener diferentes condiciones de aprovisionamiento de agua y en base a eso es que van a hacer la organización. Por ejemplo, aquí en Nubja Chiviltic, vean la distribución que hicieron ellos. Ellos hacen un espacio, digamos, urbanizado, el cuadrado romano, pero aquí va el río Jatate y vean, aquí está la tubería, como lo señalan ellos. Entonces, hay una parte de pozos que están a orilla del río, pero hay otra parte de pozos que están aquí. Aquí está el tanque de almacenamiento y de aquí lo distribuyen, ¿no? Entonces, digamos, ese es un tipo de distribución espacial. Pero vean, una ranchería, aquel era un ejido. Las rancherías son de 10, 20 familias, 5 familias. Los ejidos son tenemos realmente pocos ejidos con más de 2,000 habitantes. De hecho, tenemos solamente Nueva Palestina, Corozal, San Quintín, Abasolo y Tenango. Abasolo y Tenango son de la colonia. Nueva Palestina y Corozal es del periodo de Echeverría de colonizar la selva, ¿no? San Quintín ya aparece en el mapa de Franz Boom de 1953. Entonces, vean la ranchería, cómo es su distribución. Bueno, pues son muy poquitas familias y entonces, pues aquí tenemos un pozo y acarreando con cubeta un pozo de 2 metros y se suministran pues con cubeta y pozo, ¿no? Pero la ranchería Santa Elena, vean otra dinámica diferente. Tenemos aquí un tanque de 20,000 litros de agua que traen agua del manantial, es decir, esta comunidad está cercana a la parte alta del lomo de la sierra, donde nacen manantiales y se suministran vía manantial, que lo traen por gravedad, llega al tanque de 20,000 litros y de ahí lo distribuyen a las viviendas. Y vean, pues no es el cuadrado de la primer comunidad, lo vemos aquí un poco, digamos, siguiendo la diferente composición topográfica del terreno. Esta ranchería San Jacinto, yo estoy enamorado de San Jacinto como comunidad porque son muy participativos. De hecho, estas comunidades de las cañadas celtales no son los celtales de Bachajón, Chilón, etcétera, y tiene que ver con su desplazamiento en los años 70 de la zona norte a colonizar la selva. Eso les hizo que estas comunidades celtales de las cañadas agarren todo lo posible de organización y de compartir con los externos y los internos su conocimiento para apropiación
ese espacio, estableciendo sus reglas territoriales, etcétera, y esta comunidad de San Jacinto es de mucho empuje para la zona. Aquí vean cómo está la distribución. Bueno, está San Jacinto, pero aquí San Jacinto también tiene varias rancherías alrededor, pequeños ranchitos de 2, 3 familias, 4 familias. Ellos se suministran de un manantial que está acá, y traen la tubería por los caminos, principalmente enterrada, y van siguiendo la ruta ahí de los caminos, para meter su tubería y meter su agua a las casas. Aquí está el tanque, y bueno, lo ponen como focos rojos, donde ha habido deforestación a orilla de las montañas. Aquí las ponen, está el manantial, y ponen focos rojos, es decir, aquí hay deforestación, hay menos agua, y pues cuidado, ¿no? Entonces la distribución aquí es diferente, muy diferente. En Delicias Casco es otro ejemplo también muy cercano a San Jacinto, en el Tercer Valle. Vean las montañas, es decir, de aquí al otro lado de estas montañas está Patihuitz, es decir, está la cañada del río Saconejá. Aquí estamos en pleno río, 2, 3 kilómetros del río Jataté. Estamos en la parte baja, pero si nos movemos hacia abajo, vamos a encontrar otra montaña, que del otro lado es la cañada de Taniperla, y vean cómo es la distribución aquí. O sea, ellos aquí identifican que hubo una milpa, hubo deforestación, que aquí está el manantial, foco rojo, hay poca agua en el manantial ahora, aquí se hace una laguna, acarrean el agua del manantial, aquí no hay tubería, y aquí hay un problema serio de contaminación, porque aquí hay letrinas que están contaminando el manantial. La laguna la cerraron con esta carretera, y cuando crece, pues inundan algunas casas de acá, y entonces también es, digamos, irregular la geografía ahí, digamos, las curvas de nivel van ubicando las casas, los caminos, etcétera, ¿no? Las tasas ya aparecen en el mapa de Franz Blum del 53, es la primer comunidad, 1984, donde aparece el EZLN, y ahí es importante ver cuál es la dinámica de poder. Cuando era ejido las tasas en el 84, antes, digamos, de la presencia en sí misma del EZ, había como esa unión con los catequistas, los túneles, y ahí se llevaban, ¿no? Después, en el 84, para llegar al 94, en esos 10 años de preparación, algunos se metieron de lleno con el EZ, otros no se metieron. Los que no se metieron, algunos los corrieron. Y ahora que el EZ ha tenido como menos presencia en algunas comunidades, como es este caso, ahora la mayoría que no están con el EZ es la mayoría de familias, y entonces estos están presionando a la gente del EZ para que pague, digamos, algunos recursos por la infraestructura que se quedaron ellos del EZ durante estos años, y ellos han vuelto a controlar, digamos, la relación de familias que no están con el EZ. Y entonces ahí pues son también compromisos diferenciados, tarifas diferenciadas, distribución diferenciada. Entonces lo que quiero demostrar con esta lámina y este esquema es que también hay relaciones de poder al interior de las comunidades, y algunas muy complicadas como esto, y otras menos complicadas. Pero al final, bueno, hay un entendimiento de estas comunidades, ¿no? Y yo quisiera hacer como una síntesis general de esto.
digo, todavía lo estoy trabajando a nivel de profundidad y de ver como la especificidad de cada comunidad, pues es que hay una pérdida de cobertura vegetal y esto ha provocado la disminución de caudales de los cuerpos de agua, sean ríos, lagunas, manantiales. Y ello ha generado problemas de escasez de agua en las comunidades, escasez en cuanto a infraestructura, porque al final tenemos mucha agua en las cañadas, tenemos 2,000 milímetros de agua de lluvia, el río Jatoté es inmenso, el mapa ese de los ríos de las cañadas que les mostré al principio, hay mucha agua, digamos, pero a nivel de lagunas y manantiales, digamos, sí ha bajado el caudal por la deforestación. Tenemos contaminación de cuerpos de agua debido al mismo crecimiento de la población. Ha habido comunidades donde les han ido a conectar, a construir y a conectar el drenaje a las viviendas y las descargan a los ríos, incluyendo la cabecera municipal. Y obviamente hay conflictos y disputas intra e intercomunitarias por el acceso al agua en distintas áreas. Si yo hago una síntesis, bueno, pues aquí tendría la problemática, las comunidades y como qué acciones se requerirían. No hay acceso al agua entubada y al saneamiento en San Jerónimo, Nuevo Coatzacoalcos, Mitontec, Santa Rosa, Delicias Casco, Ranchería Morelia. Bueno, aquí habría que echar a andar algunas acciones con ellos. Potenciales conflictos intercomunitarios por el agua por la escasez creciente, Nujab Chiviltic, que es para 7 comunidades, y las tasas. Potenciales disputas intracomunitarias por el agua por razones políticas, pues tenemos las tasas, Patehuitz, Rancho Alegre. Escasez de agua en tiempo de secas, pues todas estas, Santa Elena, Nujab Chiviltic, Rancho Alegre, San Jacinto, Perlas de Acapulco, Ranchería Morelia, La Primavera, Crucero Montelíbano. Sistemas comunitarios de agua que requieren rehabilitación, las tasas, Santa Elena, Delicias Casco. Comunidades que dependen de acuerdos intercomunitarios para acceder al agua, bueno, Santa Elena 2, San Jacinto, Ranchería San Antonio, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una sola, digamos, gestión, no hay solamente un solo manejo, como le llama Daniel. Yo creo que hay una diversidad que depende de la historia, de la distribución espacial de las viviendas, del número de viviendas, de la tenencia de la tierra, si es ejido, pequeña propiedad, ranchería, etcétera. Y igual, pues, el tiempo en que se hizo esa infraestructura. ¿Quién la hizo? Bueno, la hizo en su tiempo Comisión Nacional del Agua, Gobierno del Estado, municipio, pero también hay comunidades que han hecho su propia infraestructura. Aquí estamos, pues, en talleres, consultando a la gente, preguntando, etcétera. Alrededor de 650 personas participaron. Este es el manantial del censo. Aquí les iban a cobrar o tenían un proyecto de 20 millones de pesos para rehabilitar este manantial. Nosotros fuimos 2 días ahí y se solucionó este problema con 150,000 pesos, comprando unas tuberías, unas válvulas de desfogue ahí. Es decir, no se gastaron los 20 millones porque, bueno, pues eso también es corrupción de alguna manera. Tiran infraestructura, digamos, que sirve, y bueno, pues de alguna manera hay que justificar 1,568 millones de pesos, que fue el presupuesto del municipio de Ocosingo en 2019. Es decir, a nivel nacional, si estás en un estado marginado, es Oaxaca, Chiapas, Guerrero, pues eso es más recurso federal, estatal también, y si estás dentro de Chiapas y en un municipio marginado como es Ocosingo,
pues te llegan millones de pesos, 1.568 millones el caso en 2019. Entonces, hay infraestructura como esta, que digo, repito, funciona con adecuaciones mínimas y ya no se gastan los 20 millones. Aquí vean la impacto de la deforestación. Esta es una laguna, pues que los niveles ahí están hasta donde llegaba, se está secando. De hecho, aquí encontramos un pobre cocodrilo y una tortuga ahí chapoteando ya con agua muy poca. Esta es otra laguna. Vean también, vean la altura de compañeros de allá celtales de las Cañadas, pero vean todo lo que se ha disminuido la laguna, pero también vean que aquí es un potrero. Tiraron esta caoba de 40 metros, ni siquiera se aprovechó, allí se tiró para los potreros, y pues tenemos esa deforestación galopante en las Cañadas, con muchas presiones, áreas forestales que deterioran allí, etcétera. ¿Y qué hacemos allá? Bueno, pues contribuimos con esto. Llevamos un aparato A, nos ponemos a medir curvas de nivel, entramos a la reforestación con especies locales en manantiales, en milpas, en potreros. El chiste es hacer estas zanjas de infiltración, retener agua, y pues ha funcionado en San Jacinto. Por eso digo que me gusta mucho, porque ahí estuvimos 3 días con ellos en pleno monte, de 6 de la mañana, 4 o 5 de la tarde, llenos de garrapatas. Yo regresé con 30 piquetes, 15 días ahí tomando antihistamínicos, pero bueno, es parte del asunto. Y en ganadería, eso es muy importante para las Cañadas, porque deforestaron para meter ganado, copiando el modelo ganadero de las fincas de allá. Hay mucho ganadería, pero tienen una cabeza de ganado por hectárea. Entonces, con la caña de azúcar se hace melaza, se combina con pastos y se están metiendo hasta 3 cabezas de ganado por hectárea. Si tenemos 3 cabezas de ganado por hectárea, nos estamos ahorrando 2 hectáreas que no van a deforestar, porque allí va a haber 3 cabezas de ganado en lugar de una. Pues eso sería mi participación. Conclusiones: no hay un modelo único de manejo del agua o de gestión comunitaria. Yo creo que hay muchos modelos, y sin embargo, pues eso es lo que tenemos que, digamos, ver a nivel territorio, cómo son esa distribución espacial que nos define mucho la historia, la cultura y la apropiación, el acceso, la distribución, el manejo, y sobre eso es que tenemos que, digamos, platicar con ellos sobre cuáles las medidas que mitiguen algo estos impactos. Básicamente sería eso mi presentación. Gracias. Gracias, Antonino. Muchas gracias. Entonces, pasamos ahora a las preguntas y comentarios. Si hay preguntas y comentarios, por favor, pueden poner sus cámaras, no los veo, o si pueden levantar la mano o en el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Luz. yo un comentario, Daniel. Adelante, Luz. Sí, un comentario. Pues mira, mi comentario y reflexión al respecto es sobre la importancia, en verdad, que echemos, como diría Norman Long, la red en amplio, que viene siendo lo mismo que dice Antonino, de que hay que estar abiertos para poder comprender una realidad compleja que no es única, que no es uniforme, como es esta cuestión que hemos estado viendo, que es la gestión comunitaria del agua, o la apropiación del agua, la apropiación del territorio, que es diversa, ¿no? Que es diversa, que es amplia, y que tenemos que estar abiertos, que tenemos que echar esa red en amplio para poder captar desde todos los ámbitos, desde todos los ángulos, desde todos los sentidos, esta realidad que es compleja y que está articulada completamente, y que es importantísimo, lo que mencionaba Antonino, poder entender la historia
irnos desde los orígenes, la historia, porque eso va a definir mucho lo que es la actualidad, lo que es la realidad, lo que es la organización, lo que es la apropiación de los territorios. Y que lamentablemente no se entiende que estos procesos de comprensión de una realidad compleja son procesos que nos llevan mucho tiempo. Y entonces, de acuerdo por ejemplo, a recursos, a financiamientos, quieren que una realidad la entendamos, como en la exposición anterior, en 3 meses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay un entendimiento de esta complejidad. Entonces, yo sé que a veces es complicado y es difícil poder contar con el tiempo suficiente para poder abordar una problemática desde todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque estamos condicionados a tiempos de proyectos, a tiempos de investigación, a tiempos de trabajo de campo. Es muy complejo, ¿sí? Sin embargo, sería lo ideal para poder comprender esta realidad, que pudiéramos hacer este ejercicio histórico, de comprender la historia, de comprender el entorno, de comprender las distribuciones, hacer una etnografía verdaderamente detallada de nuestros temas de investigación para poder llegar a ese entendimiento. Y pues lamentablemente, como digo, bueno, contamos con tiempos, estamos hablando de procesos que muchas veces son procesos vivos. Yo estoy trabajando este proceso de la conflictividad que está habiendo con las comunidades en la región de Zumpango, Tecámac, por el tema del aeropuerto. Y pues es un proceso que yo no puedo cerrar, porque es un proceso vivo que se está viviendo, que se está moviendo. Y bueno, afortunadamente, bueno, pues estamos en este proceso de ir comprendiendo el fenómeno. ¿Y cuánto tiempo va a llevar todo esto? Pues realmente no lo sabemos, no podemos concluir, y que habría que justo esto, ¿no? Echar la red en amplio, abrir nuestra mente para no solamente como que especializarnos, que ese es otro tema, que a veces nos volvemos muy especialistas en cierta problemática, en cierto aspecto, y lo demás lo dejamos, lo omitimos, lo hacemos a un lado. Entonces no estamos teniendo una comprensión de la totalidad de la problemática. Esa es, bueno, una reflexión, un pensamiento que me vino con toda esa exposición de Antonino, que se me hizo muy buena, ¿no? Felicidades. Gracias, Luz. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Yo, rapidito. Denise. Sí. Felicidades, Antonino, siempre nos apantallas con una visión tan amplia que tienes, ¿no? Y mi pregunta es en el sentido de la cosmovisión, ¿no? Tú retomas una perspectiva histórica muy amplia, y ahí yo quisiera saber cómo comentaste que hay celtales, pero también parece que hay tojolabales, ¿no? Y no sé si trabajaste en comunidades zapatistas, si tú vistes en esa diversidad de actores sociales y organizaciones sociales en torno al agua, si ves diferencia en la manera, desde la cosmovisión hacia la manera de manejar el agua. Son diferentes. Los tojolabales tienen otra dinámica diferente a los celtales, y los celtales son diferentes, los de las cañadas, a los celtales de la zona norte, repito, de Bachajón, etcétera. Los de Bachajón son más cerrados, realmente no permiten mucho la comunicación. Estos de las cañadas son abiertos. Y bueno, la otra parte de los lacandones, ese es otro asunto ya muy trabajado por varios, historiadores, antropólogos, etcétera. Incluso desde la perspectiva ambiental siempre se hace referencia a la selva lacandona y piensan que son lacandones, ¿no? También hay una construcción histórica, social, política de qué es la selva lacandona. Si nos vamos a las monterías, ahí hay un acercamiento que es la selva. Si nos vamos al movimiento del 94, ahí hay otro acercamiento de qué es la selva. Si nos vamos a los planes ambientales allí de doña Julia Carabias, bueno, pues es más ambiental, la reserva, etcétera. Entonces hay una construcción de
ese espacio y un discurso y etcétera, ¿no? Entonces, yo trabajé, en este caso solamente hemos trabajado con celtales de estos 3 valles, repito, en cañada de río Jatoté, el río Perlas, zona zapatista, 100% en su momento, ahora no tanto, algunos sí, algunos otros no. Y hay ceremonias, bueno, acá no puse ahí unas fotografías, ellos hacen 3 ceremonias al año, que tiene que ver, sí, con la Santa Cruz, pero también con los 2 ciclos agrícolas que sacan, porque es una zona muy húmeda. Esa parte, bueno, todavía no la he trabajado, digamos, tengo información, pero hay que profundizarla, porque es un tema donde hay que ir con tiempo, con calma y ver, ¿no? ¿Qué hay ahí? Y sería básicamente eso. Ahora, yo creo que el tema del agua une, en vez de dividir, bueno, al menos en las cañadas, el discurso de nosotros fue muy concreto. Nosotros venimos aquí a trabajar con los que quieran trabajar, porque ustedes nos buscaron, nosotros no fuimos allí a buscarlos, ustedes vinieron, nos buscaron, pero ¿qué podíamos hacer junto con ustedes? Sale, pues nos metemos. Pero aquí no hay discriminación, es decir, pueden entrar zapatistas, no zapatistas, evangélicos, la gente de Don Samuel, que formó ahí con los túneles, los diáconos, etcétera, partidos políticos, los que quieran, siempre y cuando traigan botas, traigan pozol, traigan tostada. Aquí está el aparato A y aquí están los técnicos de agroecología y los cuestiones digamos, de viveros y de el inventario en Celtal de lo que tienen de especies ahí a nivel local, y sobre eso se hace la reforestación, etcétera, de los cuerpos de agua. Es decir, lo único que les pedimos es que traigan ganas ustedes y nosotros le entramos con ganas. Entonces, ahora hasta los del programa Sembrando Vida luego se han acercado con nosotros, porque luego, como dicen los celtales, es que dan cine en PowerPoint ahí en el salón, 30 personas, y nosotros andamos con 120 ahí en el monte, y además son unas historias muy bonitas, porque yo ando ahí medio entendiendo el celtal y nomás escucho ahí el grito, zanja, zanja, y se empiezan la carcajada, ¿no? Y zanja es, bueno, sí, la zanja de infiltración que estamos haciendo para reforestar y retener agua y recargar los manantiales y agua para las milpas y el pasto, etcétera. Pero zanja para ellos es la zanja de 2 metros que hacían, 1,5 metros, por 40, 30 de largo, 10 de largo, para esconderse y pues el entrenamiento miliciano. Entonces nosotros pedimos zanjas de 80 por 80 y 80 profundidad, 80 largo, 80 de ancho, y pues para ellos es risa, porque eso es un hoyito en relación a las zanjas que hicieron, y luego eso, pues ya en la noche que estamos cenando ahí, con la tortilla, con la luna ahí, cuentan todas sus historias ahí de esos años, digamos, del movimiento, y es muy interesante platicar con ellos, pero ya a ese nivel. Por eso lo que yo les decía, bueno, lee uno el conflicto armado en Chiapas y generalmente dicen, bueno, es que había 2 grupos, el ejército y el EZ. No, había 6 grupos armados, ¿no? Y ahora hay tal vez 120 o más, porque eso se dividió enormemente. Entonces, creo que esa es una cosa que debemos de aprovechar, la gente que trabajamos estas partes ambientales de agua, de ver la dinámica comunitaria, etcétera. O sea, estamos en un lugar privilegiado donde podemos sumar las diferentes perspectivas y pues trabajar con todas y todos los que quieran trabajar. También hay participación de mujeres, ahí ustedes miraron algunas fotos con participación de mujeres en los talleres, ¿no? Entonces,
Y en los talleres y en las visitas a campo, etcétera. Niños, por supuesto, también nos han acompañado, ¿no? Pues sería eso. Gracias, Antonino. ¿Hay alguien más que quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, yo quisiera hacer una mala comparación, y digo mala comparación porque sí voy a hablar de la exposición anterior en comparación con la que está presentando Antonino. Yo creo que aquí habría que hablar un poco de continuidad, de conocimiento adquirido, conocimiento sociocultural y ambiental, y no solamente una intervención aislada, ¿no? En la primera presentación vimos que era una intervención aislada, muy carrereada, como nos la presentaron Ricardo y Roberto, en donde no se tomaban en cuenta muchísimos factores y en donde yo auguro que no va a haber una sustentabilidad de los sistemas construidos. En comparación con lo que nos presenta Antonino, que yo creo que es un conocimiento comunitario mucho más amplio y amplio en relación con el territorio y amplio en relación con el tiempo, ¿no? Un reconocimiento también de la, digamos, de la memoria histórica y de los cambios dinámicos que hay en un territorio, ¿no? Porque parecería ser en la primera presentación que las cosas están ahí, no va a haber cambios, más los cambios que se van a incorporar a partir de la intervención gubernamental. Y acá en esta otra experiencia son los cambios que se van dando a través del tiempo, ¿no? O sea, como que hay un aprendizaje también de las propias comunidades sobre su propio entorno. Y yo creo que son dos experiencias muy, muy, muy distadas, ¿no? No solamente por el ambiente territorial, una en Tamaulipas y otra en Chiapas, sino por toda la experiencia que viene junto con ello, ¿no? Cuestiones de poder, por ejemplo, ¿no? Y hasta dónde nosotros podemos hablar de lo comunitario, ¿no? ¿Hasta dónde abarca lo comunitario? También esa es otra pregunta que podríamos hacernos. ¿Lo comunitario abarca una localidad? ¿Lo comunitario abarca varias localidades? ¿Lo comunitario abarca varias localidades en una región específica, como nos presentó Antonino en los mapas, ¿no? Esta parte de la organización de las propias localidades en las cañadas, ¿no? ¿Hasta dónde abarca lo comunitario? ¿Qué queremos decir con comunitario, ¿no? Bueno, no sé si hay algún comentario que quieras hacer, Antonino, al respecto de esto. No, bueno, ahí yo creo que, repito, hay que ir con esa mirada abierta y una mirada integradora en todos los sentidos, pues una mirada abierta donde uno se deje, digamos, mover dentro del territorio, con la experiencia, la organización de ellos, las formas internas y externas con otras comunidades, las formas de interacción, etcétera. Y pues ir abierto a todo, es decir, no llevar plan. Yo creo que ahí la dinámica es esa, no llevar plan, porque como observamos cómo es la distribución espacial tan diferente en ejidos, en rancherías, en número de población, en si estás arriba en el monte, si estás a la mitad, si estás abajo en el río, etcétera, pues hay que dejarse enamorar por ese territorio, hay que dejarse guiar dentro de ese territorio y siempre preguntar para comprender cuál es esa dinámica interna. Entonces, digamos que si lleva uno, pues, digamos, sus esquemas, un poco de cómo se mueven las cosas, etcétera, pero no son dados, más bien es pues, ir a aprender qué es lo que hay ahí y sobre eso tender, digamos, la red de interacción con ellos y la red de acciones que se requiere y es que están interesados en realizar. Por ejemplo, repito, estos de San Jacinto, pues ya hasta incorporaron a los del programa Sembrando Vida de este lado, ¿no? En vez de que nosotros nos fuéramos del lado de ellos, ya los convencimos de que esta ruta
que se está haciendo con ellos es como más viable dentro de las disponibilidades de recursos de bienes comunes y de tierra y de ejido y de familias y de conocimiento del manantial y de dónde hay que reforestar y con qué hay que reforestar. Hay muchos nombres de especies que hemos identificado a nivel, digamos, de nombre científico, pero a nivel celtal hay toda una clasificación botánica de estos árboles, de estas plantas, y ellos saben perfectamente cuáles se dan y a qué pisos altitudinales. Allí en Delicias Casco, te lo dijeron en un recorrido que hicimos juntos con los de Sembrando Vida, les dijeron, miren, estos pinos que ustedes están poniendo aquí en Delicias Casco para reforestar nuestro manantial, olvídense que van a crecer. Nunca hemos visto en nuestra vida, y nuestros abuelos y nuestros padres, desde que llegamos aquí en el 68, un pino que crezca aquí, porque aquí es caliente, aquí está la caoba, está el cedro, hay este otro especie y les mencionaron por lo menos unos 10 especies con las que sí había que trabajar. Pero si se va con ese esquema de Sembrando Vida un poco cuadradón, pues rompes esa diversidad, como lo vimos en estas láminas que presenté, y esas, digamos, estratos, o sea, moverte en las cañadas es, estás en una artesa, en la parte baja, en el río, y de ahí a ambos lados se empieza a subir en alturas con diferentes especies, diferentes vegetales, diferentes dinámicas y apropiación de acuerdo a las pendientes. Abajo están la ganadería, un poco en la parte intermontana las milpas, y arriba está toda la dinámica forestal y de aprovechamiento, etcétera, y manantiales y arroyos, etcétera. Entonces ahí hay que estar muy atento al conocimiento de la población, y yo repito, no ir con esquemas o con cosas, digamos, cuadradas. Más bien hay que dejarse como enamorar por ese territorio y meterse ahí, ¿no? Claro, es un proceso, yo creo que es un proceso en sí mismo. Por eso el manejo, la gestión no es una receta de por sí acabada y única. Es un proceso permanente en construcción que hay que ir acomodándose continuamente a esas dinámicas, ¿no? Pues eso. Muy bien. Gracias, Antonino. Bueno, ¿hay algún comentario, alguna pregunta para cerrar nuestra sesión del día de hoy? Daniel, ¿No? yo quisiera Sí. otra intervención rapidita, Luz, nada más. adelante, por favor. Sí, mira, con respecto a la primera presentación, yo creo que también habría que ver, bueno, nos daría la presentación para reflexionar, ¿no? Sobre los límites, las limitantes que tienen finalmente estos procesos de intervención desde el gobierno, ¿no? Desde el Estado, desde estos organismos y estos entes que están por arriba y que de alguna manera pues se plantean como parte de un modelo de desarrollo en donde finalmente siempre se ha planteado desde la década de los 90 que la participación de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, ¿de qué manera están planteando estos organismos y estos programas de intervención la participación, supuestamente, ¿no? Y siempre atrás hay también intereses políticos, intereses económicos. Te voy a dar tanto de financiamiento para que me lleves a cabo este programa que lo vas a desarrollar en 2 meses, en 3 meses, y que finalmente, bueno, habría que pensar hasta dónde esta visión de intervención para el supuesto desarrollo, hasta dónde verdaderamente se ha logrado avanzar en la supuesta participación de las comunidades,
habría que ver, o sea, desde mi punto de vista y con esta exposición que hicieron, que se hizo al principio, pues seguimos con las mismas limitantes, ¿no? Con las mismas limitaciones. Tal vez a lo mejor le cambian el nombre a algún tipo de concepto, ¿sí? Pero seguimos con las mismas limitaciones de tiempos, de formas, ¿no? Entonces, habría que reflexionar, ¿no? Desde los 90 hasta ahorita, estos programas verdaderamente han generado supuesto desarrollo, han apoyado, han aportado en la visión de las comunidades para mejorar ciertos temas, por ejemplo, esta cuestión de la infraestructura hidráulica y todo esto. Habría que pensar, yo creo que también podríamos en el próximo año, en esta sesión que mencionas y que me gustaría mucho, ¿verdad?, que la hiciéramos, estos planteamientos sobre el tema de la gestión comunitaria del agua y ver las diferentes aristas que hay en torno a este gran tema, ¿no? Eso sería. Gracias. Gracias, Luz. Muy bien. Bueno, pues quiero darle las gracias a Antonino por la presentación que nos hizo. Muchísimas gracias, Antonino, por estar otra vez en el seminario y cerrando el año otra vez. Cerrando el año. Sí. Y también le quiero dar las gracias a Roberto y a Ricardo por la presentación, la primera presentación que hicieron. Y bueno, pues con esto pues cerramos la sesión, esta sesión y las sesiones de este año del seminario, y nos veremos el próximo año. Ya iremos armando el programa para el próximo año. Una de las sesiones sí la vamos a guardar para esta cuestión de la gestión o el manejo comunitario del agua. Yo creo que se puede organizar como panelistas y que hablemos un poco sobre estos asuntos y que nos peleemos y nos demos hasta con la cubeta con este asunto, ¿no? Que tiene muchas aristas, muchas mentiras, muchas verdades a medias, en fin, ¿no? Varias cosas que hay que poner, yo creo que muchas interrogaciones más que certezas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su participación, muchísimas gracias a los ponentes y nos veremos el próximo año. Gracias, buenas tardes a todos, a Luego a todos. todos. Gracias, Gracias. Buenas Gracias, tardes que estén para muy bien. todos. Buenas Gracias. tardes. Bye. Saludos, Denise. Saludos. Saludos a todos. Bye. Bye, Daniel. Bye.